Somos menos de eso que imaginamos y somos más de aquello que desconocemos. Bienvenidos a un nuevo programa de Una Cita con Dios. Su anfitriona Marianela Ramírez. Mis queridos, mis apreciados, feliz día tengan todos ustedes. Que Dios les pueda cuidar, proteger, que mi Señor les pueda bendecir grandemente. Bienvenidos a una nueva serie de su podcast, Una Cita con Dios. Antes de iniciar, quiero recordarle a todos ustedes que estamos en redes sociales. Estamos en YouTube. Usted puede ingresar a mi canal Marianela Ramírez G, darle a la campanita para que te puedas suscribir y de esa manera te lleguen todas las notificaciones una vez que el podcast ya está en las redes. Así que mis queridos, suscríbase. Pero también quiero agradecer a aquel que ya lo ha hecho. Gracias, mil gracias, no solo por suscribirse, sino también por compartirlo, que es lo más importante. Poder compartir con otras personas, poder darle a otras amistades, otros conocidos, otros familiares, la oportunidad de escuchar esta temática, que definitivamente es para que usted y yo podamos crecer como individuos, como personas y sobre todo para que conozcamos a ese Dios grande y poderoso que nos ha creado. Así que mis queridos, feliz día y bendiciones para todos. En la introducción te estaba mencionando una frase bastante poderosa. Nosotros somos menos de lo que imaginamos, pensamos o nos han dicho, pero somos mucho más de lo que tú y yo conocemos de nosotros mismos. Esta semana, mis amados, quiero hacer un compendio, o quiero completar la serie que inicié la semana pasada. La semana pasada, estuvimos hablando de el arte o el mecanismo de dejar ir. Bueno, por esta semana vamos a estudiar por qué tú y yo nos resistimos para dejar ir. La resistencia al dejar ir. Por eso la introducción te decía, somos más de lo que desconocemos y menos de lo que imaginamos. Así que mis amados, te quiero invitar a que me acompañes a lo largo de toda esta semana a hacer este estudio como todos los días a la luz de las Sagradas Escrituras, pero también a la luz de la ciencia. Así que por favor, acompáñame. ¿Por qué nos resistimos a dejar ir? ¿Te lo has preguntado? O mejor aún, ¿lo estás viviendo? ¿Estás pasando por momentos? ¿Sigues repitiendo patrones y no sabes por qué? Y a todos nos pasa. Es que el detalle está en normalizar ciertas circunstancias, ciertos comportamientos, ciertas emociones y pensamientos. Entonces pensamos que es que usted y yo nacimos adheridos a esas costumbres, a esos comportamientos, a esas ideas, a ese pensamiento. La semana pasada hablábamos de soltar, dejar ir, para crecer, para cambiar. Pero indudablemente existe la resistencia al cambio, en este caso, la resistencia a dejar ir. Y eso es de lo que quiero compartir con ustedes toda esta semana. Como antesala o como introducción a lo que serán los podcasts venideros, quiero decirte que cuando usted y yo, y digo usted y yo porque nos pasa a todos los humanos, cuando nosotros nos aferramos o nos resistimos a dejar ir ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, cierto accionar, usted y yo nos resistimos porque sencillamente, mis queridos, tú y yo hemos sido programados o nos han convertido a lo largo de la vida por familia, por sociedad, por cultura, por país, ¿sí? Hemos sido programados para vivir en unos estadios que nunca hemos visto, pero es que nosotros estamos allí, para vivir como esclavos, para vivir como verdugos y para vivir como víctimas durante muchos años. Y escucha lo que acabo de decir.
para vivir como esclavos de ciertos comportamientos, ciertos patrones, para ser verdugos de estos comportamientos y de estos patrones y exteriorizarlos hacia otros, o para ser víctima cuando yo comienzo a justificar las cosas que estoy haciendo al usar una expresión como pobre de mí. Estos comportamientos o estos estadios donde nosotros los humanos muchas veces estamos, esclavitud, victimismo y tiranía, ¿sí? Es lo que nos lleva a no dejar ir, a esa resistencia a dejar ir. Obviamente todo esto es un proceso que hay que entenderlo, hay que darle el zoom, hay que colocar la lupa, hay que encender la luz interna para saber cuando somos esclavos, cuando somos víctimas o cuando somos tiranos de nosotros y de los que nos acompañan. Y entonces cuando nosotros entendemos esto, esta mecánica en la cual estamos sumergidos y a veces no lo sabemos, esos son los factores por los cuales usted y yo nos resistimos a dejar ir. Y cuando tú nos dejas ir, aquello que te está haciendo daño, y vuelvo, repito, son pensamientos, emociones, ¿sí? Yo me refiero a la parte emocional. Cuando tú no dejas aquellos pensamientos que sabes que te lastiman, aquellos sentimientos que sabes que te hacen daño, no solamente a ti, sino que entras en el terreno de la tiranía para con los tuyos, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Cuando nosotros estamos sumergidos en esto, entonces nos dejamos ir, nos resistimos. Y es de eso, mis queridos, es de eso de lo que vamos a hablar toda esta semana. La ciencia, los psicoterapeutas, los psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Estas ciencias de la salud emocional están trabajando mucho en estas terapias del cambio. Fíjense, hay cambio organizacional, hay cambio familiar, cambio gubernamental, porque el cambio es parte de la vida, el cambio es crecer, es evolucionar. No podemos seguir siendo los mismos de cuando éramos unos niños, no. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en nuestras vidas, nosotros, aun cuando somos adultos, seguimos siendo niños y adolescentes. Pero eso lo vamos a estudiar a lo largo de la semana. Entonces, mis queridos, quiero compartir con ustedes un texto bíblico que será el abrebocas de esta serie, y me gustaría que me acompañaras. El libro de los Salmos, capítulo 139, los versículos 23 y 24. Dice el salmista: examíname, oh Dios, examíname, qué palabra qué verbo tan poderoso, qué verbo tan amplio. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino de perversidad, dice el salmista, y guíame por el camino correcto. Necesitamos descubrir cuáles son nuestros episodios donde nos resistimos, y al resistirnos en ciertos patrones de conducta, entonces nos convertimos en esclavos, víctimas y tiranos. Mi querido, Dios les bendiga, el Señor les cuide, les guarde y les protege, como todos los días digamos a nuestro Dios en una oración sincera que nos ayude a realinear el pensamiento.